Bueno, buenas tardes a todos. Vamos directo a lo que nos interesa, empezar a reflexionar sobre lo que ocurre en la economía, lo que puede ocurrir eh, después de las elecciones. Como venimos haciendo desde algunas reuniones atrás, podemos empezar analizando la actividad económica. Todos ustedes saben que la cuestión si la economía está creciendo o no, si hay brotes verdes, todo eso es una discusión, no tiene sentido. La actividad económica está yendo para arriba desde hace ya un año, desde septiembre del año pasado que tocó su piso, y desde ahí con altibajos, como ocurre siempre, pero la línea esa está yendo para arriba. Este es el mínimo, en realidad hace un poco más de un año que está creciendo. Lo que ocurre con esto es que cuando se van publicando nuevos datos de la misma serie, este es el índice general de actividad, como se van revisando algunos datos anteriores y además los procesos de desestacionalización modifican los datos anteriores, bueno, siempre referimos septiembre, pero ahora podríamos decir que fue julio o entre julio y septiembre que la actividad económica empezó a subir, con lo cual hace un año que está yendo para arriba. Lo que venía ocurriendo es mucha heterogeneidad entre sectores, pero ya vamos a ver que cada vez son más los sectores que se van incorporando a los sectores cuya actividad económica va yendo para arriba. Y el ejercicio que venimos haciendo desde hace un tiempo, de decir, bueno, a ver, si sabemos lo que ocurrió, en este caso hoy, lo que ocurrió con la actividad económica hasta agosto de este año, y para el resto del año, que es la franja que está ahí marcada con gris, por definición no sabemos qué va a ocurrir, o septiembre ya pasó, pero no tenemos el dato, con lo cual no sabemos qué ocurrió. Uno puede jugar con los números para hacer algunas... ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si la actividad económica siguiera en septiembre, que ya pasó, y en octubre, noviembre, diciembre, es decir, por el resto del año, al nivel que alcanzó en agosto? Eso es la línea gris, es decir, no estamos diciendo que eso va a pasar, sino jugar con los números. ¿Qué pasaría si ocurriera esto? Bueno, el promedio del año de 2017 sería esta línea punteada, que quedaría 3,1% arriba del promedio de 2016. Quiere decir que si la actividad económica se estancara durante el resto del año, ya hay garantizado un 3% de crecimiento. Y para que la economía crezca menos de 3%, la actividad económica tendría que empezar a caer en los próximos meses, y nada indica hoy que eso vaya a ocurrir. Con lo cual, eso puede ser un piso del crecimiento económico. Y si hacemos el análisis, ¿qué pasaría si esto siguiera creciendo al ritmo que viene trayendo a lo largo del último año? El promedio de 2017 queda 3,5% arriba del promedio de 2016. Quiere decir que para que la economía cierre este año con un crecimiento más alto del 3,5%, la velocidad a la que viene creciendo la economía se tendría que acelerar, lo cual tampoco parece demasiado razonable. Lo más probable es que la actividad económica siga y por lo tanto se meta en algún punto intermedio entre esas dos líneas que forman ahí como un cono al final. Obviamente, a medida que van pasando los meses, el terreno de lo incierto se va haciendo más chico, porque el terreno de lo ya conocido se va haciendo más grande, y bueno, cada vez va teniendo más precisión el análisis de qué pasaría si hasta final de año. Y esto con datos del sector privado, de Orlando Ferreres, el indicador de actividad económica más utilizado en general cuando se utilizan datos no oficiales. Y con los datos oficiales pasa algo muy parecido, solo que un escaloncito más abajo. ¿Qué pasaría si la actividad económica se estancara? En este caso, al nivel de julio, el dato de agosto todavía no está, daría un crecimiento del 2,5%, y si siguiera creciendo al ritmo en que viene creciendo desde octubre del año pasado, el crecimiento sería 3,2%. Con lo cual, con los números oficiales, difícilmente cuando cierre el año y estén los números completos del año, el crecimiento del año quede por fuera de ese rango entre 2,5% y 3,2%. Cuando uno extiende esto al año próximo para empezar a pensar qué puede ocurrir el año que viene, sabiendo por definición que nadie sabe lo que va a ocurrir, pero jugando con los números para ver cuál es el terreno de lo factible, uno puede ver que hay mucha coincidencia, tanto haciendo los números con el índice oficial de INDEC, como con el índice privado, el anterior que veíamos de Ferres. Los dos muestran lo mismo, que si la actividad económica siguiera creciendo al ritmo que viene haciéndolo hasta final de año, y
si se estancara la actividad económica durante todo el año que viene, el promedio de 2018 quedaría 1% arriba del promedio de 2017. O sea, el crecimiento económico sería del 1%. El análisis es qué pasaría si se estanca la economía. Habría crecimiento con estancamiento, lo cual parece una paradoja, pero tiene que ver con estas cuestiones de la arbitrariedad del calendario. Si la actividad económica se planchara en 2018 al nivel en que probablemente va a terminar en 2017, el promedio de 2018 obviamente va a estar arriba del promedio de 2017. Sin crecer nada, el año va a dar crecimiento económico. Ese es una especie de piso de 1%. Y si la actividad económica creciera durante todo el año a la mitad del ritmo al que viene creciendo desde hace alrededor de un año, el año que viene cierra en casi 3%, en 2,8%. Quiere decir que entre 1 y 2,8 es bastante probable. Se rompería el maleficio de los últimos años de año impar se crece, año par se cae. Acá habría un año par que, para que dé un número negativo, la actividad económica tendría que empezar a caer. No hay muchos elementos para pensar que eso pueda ocurrir. Hoy todo indica que hay una recuperación de la actividad económica que tiene chances de seguir. Esto para ver que los dos indicadores miden aproximadamente de la misma manera el fenómeno que nos interesa, la actividad económica, algo que no es directamente observable. Estas dos estadísticas tratan de medirlo y lo miden de manera bastante parecida. Y acá, si viéramos el conjunto de sectores que veníamos viendo en reuniones anteriores, acá arriba los componentes del PBI o del estimador mensual de actividad económica, que es el PBI puesto de manera mensual, hay abajo componentes o distintas ramas de la producción industrial medidos por Fiel, y hay un conjunto de indicadores dispersos. Bueno, vemos que por grandes sectores de la economía, el bloque de arriba a la izquierda, hay solo dos que siguen mostrando números negativos: la explotación de minas y canteras en el país, no en Córdoba, porque en Córdoba eso está volando por el tipo de producción que tienen, los que suelen denominar acá los áridos, la piedra que se utiliza para, por ejemplo, la base de las rutas, todo eso está volando, están trabajando con capacidad hasta forzada, digamos, de producción, pero a nivel nacional eso sigue dando números negativos, y electricidad, gas y agua. El resto, la industria manufacturera, la agricultura, la construcción, el comercio, muchos servicios, todo eso da, en la primera columna, enero a julio, comparado con enero a julio del año pasado, y en la segunda columna, julio, que es el último mes, contra julio del año pasado. Todo muestran crecimiento acelerado, especialmente construcción, que julio contra julio estuvo 15% arriba. Eso claramente está traccionado por obra pública. Y en la industria manufacturera, la siderurgia está arriba, muy fuertemente arriba, la metalmecánica, automóviles solo en los últimos datos, no en el acumulado. Y hay sectores importantes como el de alimentos y bebidas que sigue con números levemente negativos. Eso tiene que ver con cierta caída del consumo o que todavía no se recuperó totalmente el consumo, y probablemente también con competencia de importados, que es una consecuencia del atraso cambiario y algunas cosas que seguro van a surgir después. Pero indicadores allá arriba de la construcción, obviamente volando, despachos de cemento, hierro redondo para hormigón, el empleo en la construcción estuvo 12% arriba en julio contra julio del año pasado, las escrituras de compra-venta de inmuebles en la ciudad de Buenos Aires, la venta de departamentos acá en Córdoba de primera mano, que eso venía rezagado, incluso había perdido fuerza a principio de año, lo recuperó en agosto. La venta de automotores viene creciendo fuerte, no se traduce en fuerte crecimiento de la producción de automotores porque gran parte se estuvo cubriendo con importados, salvo ahora en los últimos meses. Por eso septiembre dio un número alto, 10% la variación interanual de la producción de automotores, pero porque ahí hubo ciertas medidas del gobierno para tratar de que equilibren las terminales su comercio exterior. Es decir, las terminales venían concretamente
atendiendo el crecimiento de las ventas en el mercado interno, trayendo importados fundamentalmente de Brasil. Entonces se da la paradoja de ciertas terminales automotrices acá en Córdoba con personal suspendido y ganando plata y mostrando buenos balances, pero porque el negocio era de importación. Eso ahora, cuando el gobierno tomó algunas medidas para que empezara a equilibrarse, ahora sí empieza algo de la mayor demanda de automotores a trasladarse a la producción de automotores. Y otra cosa relevante, o dos cosas relevantes ahí, venta de supermercados y de centro de compra siguen en terreno negativo. La próxima vez los numeritos le vamos a poner blanco, porque en la compu se veía muy bien y acá no se ve absolutamente nada, pero bueno, por lo menos sabemos que están rojos, que es lo que nos interesa ahora. Si quisiéramos ver más detalle, hay que acercarse un poco, que muestra en parte algunas cosas que están pasando con el consumo, que todavía no terminó totalmente de arrancar, y otras cuestiones estrictamente de mercado, de ventas, que muy probablemente han perdido los supermercados y han ganado los mayoristas, digamos, otros formatos, con lo cual eso ya no estaría indicando problemas con el consumo, sino simplemente cambios de formato. Y ahí, bueno, justo lo que tapa el cartelito es los préstamos en general están subiendo fuertemente, fundamentalmente los préstamos hipotecarios. Bueno, también los prendarios están subiendo muy fuerte, están subiendo a ritmos de 60-70% anual. Mes contra mes, septiembre de 2017 contra septiembre de 2016, los hipotecarios están 63,8% arriba, los prendarios 71% y los personales 57%. Eso es nominal, obviamente, hay que restarle la inflación, pero están recontra arriba de la inflación. Con lo cual, planteábamos en la reunión anterior, cuando nos preguntábamos qué podía pasar después de las PASO, una de las cosas que analizábamos era, bueno, probablemente entre las PASO y la elección que finalmente va a ser este mes, el gobierno va a poder mostrar cada vez más indicadores de actividad económica en terreno positivo. Eso efectivamente está pasando, a tal punto que el gobierno ahora se anima a hablar de economía, cosa que no ocurría al comienzo de la campaña electoral de las PASO. Es porque con el paso del tiempo, tableros de estas características se han ido poniendo en verde, digamos, en terreno positivo. Con lo cual tiene el gobierno relativamente buenas noticias desde el punto de vista de la actividad. Esto además tracciona empleo y mejora números relevantes. Con la inflación no le está yendo tan bien, pero ya lo sabíamos. Esto lo hemos analizado un montón de veces. Si uno levanta un poco la mirada y sale de la cifra de este mes, del mes pasado, digamos, del detalle de qué cosas subieron este mes, y uno mira la inflación en los últimos 7 años, uno claramente puede ver, o debería ver, que hay una estabilidad enorme de la inflación en torno al 1,9% mensual. Ocurrió durante prácticamente todo este periodo de 7 años, excepto en ocasión de las dos devaluaciones, la de Kicillof y la de Prat-Gay, pero después la inflación tendió a volver a ese nivel. Eso solo puede ocurrir en un contexto de alta inercia inflacionaria. En realidad eso es inercia inflacionaria, es una inflación que tiene... Bueno, eso podría ocurrir por dos cosas. Esto podría ocurrir simplemente porque tenemos un banco central tan riguroso, que emite siempre al mismo nivel, al mismo ritmo y genera una inflación estable, cosa que no es lo que ha ocurrido en estos años. La única forma de explicar esa estabilidad inflacionaria en un contexto donde el Banco Central ha emitido el 40% anual, después el 20% anual, ahora el 30% anual, donde la actividad económica ha crecido, ha caído, ha crecido de nuevo, ha caído de nuevo. Además ha estado todo el tiempo creciendo y cayendo, lo mismo el consumo. La única explicación de esa estabilidad inflacionaria es que hay mucha inercia, mucha vida propia de la inflación, muchos círculos viciosos por los cuales salarios suben porque suben los precios y precios suben porque suben los salarios, y todo eso se mantiene a un ritmo que tiende a persistir en el tiempo, aun cuando se suban las tasas de interés. El problema es que entre los analistas económicos, incluso dentro en las autoridades del Banco Central, quienes adhieran a un monetarismo extremo, casi como si fuera una cuestión religiosa, es decir, una cuestión bien dogmática, es subo las tasas de interés y la inflación tiene que bajar. Y en un contexto de estas características, uno sube la tasa de interés y la inflación no baja,
porque está movida por otros factores, por estos círculos viciosos muy difíciles de desmontar. Entonces la inflación se resiste a la inflación. Como en general la visión de los economistas es que esto no puede ocurrir, a pesar de que ocurre, y que la inflación, si uno sube las tasas de interés, tiene que bajar, eso ha llevado, entre otras cosas, a que las expectativas de inflación, por ejemplo las que releva el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, a lo largo desde mitad del año pasado hasta ahora, la inflación pronosticada o esperada para 2017 ha ido subiendo sistemáticamente. ¿Qué es? Si estoy convencido que como el Banco Central subió las tasas de interés, la inflación va a bajar inmediatamente, pero eso no va ocurriendo, con lo cual, a medida que pasan los meses, se va reduciendo la cantidad de meses hacia adelante en donde uno pronostica inflación baja y se va agrandando la cantidad de meses en que la realidad va mostrando que la inflación es más alta, el pronóstico punta contra punta va subiendo. Entonces arrancó el mercado diciendo, bueno, la inflación en 2017 va a ser el 18,5, y a medida que fue pasando el tiempo, cada vez tuvo que ir ajustando hasta llegar a un 22. Nosotros desde hace rato, en todas estas reuniones que venimos planteando, hay mucha estabilidad inflacionaria, mucha persistencia de la inflación, que hace que todos esos pronósticos de que la inflación iba a bajar terminan siendo equivocados y por lo tanto todas las expectativas se van ajustando hacia arriba. El propio Banco Central estuvo durante mucho tiempo muy convencido de que bajaba rápido la inflación y por eso colocaba, o esa es la única interpretación, de por qué colocaba letras a tan corto plazo y por qué después tenía vencimiento de 500.000, 550.000 millones de pesos en Lebacs. ¿Por qué? Porque si uno está convencido que en un mes logra meter la inflación en el 1% mensual, conviene colocar letras a corto plazo para el mes siguiente, con menos inflación, bajar la tasa y renovar todo a baja tasa. Como eso sistemáticamente no ocurría, el Banco Central sistemáticamente seguía renovando a tasa alta hasta que se dio cuenta ahora en estos meses que le conviene estirar los plazos porque esto no está funcionando del modo como preveía. Entonces, si actualizamos lo que veníamos viendo en reuniones anteriores, tomando solo INDEC y Ciudad de Buenos Aires, que son los primeros índices, bueno, ya está el de INDEC ahí, Ciudad de Buenos Aires, pero si pusiéramos provincia de Córdoba, IPC Congreso, da básicamente lo mismo. Si suponemos que el resto del año la inflación está en el 1,5%, hoy se publica, no sé si ya se habrá publicado INDEC hoy o mañana, 1,9%, bueno, con solo suponer 1,5 desde septiembre a diciembre, esto cierra entre casi 23 y 24%. Ni hablar si acá tenemos 1,9, si tuviéramos 1,9 hasta final de año, cosa que probablemente no ocurra, nos pasamos de 25%. Es decir, ya estamos muy al límite porque la inflación obviamente ya apunta arriba de 20, pero en el rango entre 20 y 25 está apuntando más cerca de 25 que de 20. Y eso puede generar algunas complicaciones. Si nos ponemos los zapatos del presidente del Banco Central, el argumento cantado de, bueno, listo, no cumplimos la meta, pero gracias a la meta la inflación está bajando, con la inflación cerca de 25 queda medio floja de argumentación, porque cualquiera le puede decir, y si 25 era lo que tenía el gobierno anterior. De hecho, el gobierno hoy está diciendo, bueno, esta es la más baja a hoy de los últimos años, porque da 21, 22 y pico, da un poco más año contra año. Pero ¿cuál es el problema? Salir a decir que terminamos el año con 25 y genera problemas para defender la política monetaria. De hecho, hay gente ya en el gobierno que no está de acuerdo con el Banco Central, hace rato que hay. El gobierno lo que hizo es decir, muchachos, el que quiera hablar en público de que no está de acuerdo con el Banco Central, lo puede hacer perfectamente, sale del gobierno y lo hace. Si está dentro del gobierno, no lo diga, porque es una decisión del gobierno apoyar al Banco Central. Pero hay discusiones internas. Y algo que empezó a aparecer en el gobierno es la idea de, me parece que lo monetario no funciona, por lo tanto, o como mínimo que la inflación se está resistiendo a las tasas de interés, lo cual efectivamente es cierto. Y la segunda idea es, probablemente tengamos que probar algunas otras cosas. ¿Cómo hacemos para coordinar entre sindicatos y empresarios? Cosa que se facilita por un lado si el gobierno está yendo fuerte contra los sindicatos. Uno pensaría que está yendo fuerte contra los sindicatos por una cuestión de fortalecimiento político. La señal que das cuando te decían que te ibas a ir con el helicóptero y ahora metés sindicalistas presos, la señal es, este gobierno más fuerte, más vivo, no sé, más político de lo que se pensaba.
también uno podría pensar que otra motivación para hacer eso es, bueno, preparo el terreno para la negociación con los sindicatos de reforma laboral, también podría pensarse. Y una que si no la está pensando puede caer en este terreno, te puede facilitar negociar con los sindicatos también en el terreno de los salarios. El presidente ya salió a marcar la cancha, decir, bueno, el año que viene aumentos salariales 12%, hubo algún ministro que tiró entre 9 y 10, una cosa así. Es muy difícil hoy pensar que eso va a ser realidad, pero está marcando la cancha para una negociación que baje el aumento de salarios. Probablemente hoy los sindicatos están pensando en algo mucho más lejos de eso. Con aumentos salariales en ese orden de magnitud, ni hablar de acercarse, y hasta se hace difícil bajar la inflación en 2018 con relación a 2017. Si uno dijera, bueno, mira, no sé, de alguna manera, forzando la negociación con los sindicatos, usando cláusulas gatillo, no sé, con todo lo que se le ocurre al gobierno, cerrara en 15 de aumentos salariales, no parece, bueno, es posible que esa inercia inflacionaria baje un escalón. Va a haber bajado la inflación no por subir la tasa de interés, sino por haberle bajado revoluciones a ese círculo de aumento de precios y de salarios. Lo que ocurre es que eso debería tener otro componente, que es negociar algo con empresarios para decir, bueno, si tanto los precios como los salarios suben el 15, la inflación baja y ninguna de las dos partes se perjudica. Lo que pasa es que uno hasta podría imaginarse más al gobierno negociando con sindicatos, más en este contexto político que estamos viendo, que negociando con empresarios, que no le gusta mucho a este gobierno meterse en cuestiones de acuerdo de precios, por un montón de motivos, desde concepción económica hasta cuestiones políticas. Además es desagradable hacer un acuerdo de precios porque después hay que controlarlo, está lejos del tipo de manejo de la economía que planteó el gobierno. El gobierno además está un poco herido por la actitud de los empresarios. Es decir, no parece hoy que esté muy fácil hacer algún tipo de acuerdo de precios y salarios que baje esa inercia, con lo cual es muy probable que la inflación siga siendo alta también durante 2018, y que por lo tanto el Banco Central, convencido que para bajar la inflación hay que tener tasa de interés alta, que la tasa de interés siga algunos puntos arriba de la inflación y de la inflación esperada. Y eso genera, obviamente, genera presión o genera incentivos para que siga el atraso cambiario, es decir, para que el dólar en todo caso crezca igual o menos que los precios, pero no más. Esta es una forma de medir el atraso cambiario, el tipo de cambio real contra Estados Unidos, es decir, ajustando por inflación en Argentina y en Estados Unidos. Si en agosto, mes completo, tuvimos 17,42 de tipo de cambio, en no sé, diciembre de 2007 estábamos en el equivalente a 26 pesos, en 2002 estábamos en el equivalente a 48 pesos, pero obviamente eso fue transitorio, el dólar se escapó demasiado para arriba, es un dólar de crisis, digamos, el 48, pero uno puede decir 2007, cuando la economía funcionaba bastante bien, era equivalente a lo que hoy serían 26. 2011, donde la economía ya tenía problemas, pero no funcionaba tan mal, alrededor de 20. O sea, claramente hay una cuestión de atraso cambiario. Lo que ocurre es que, habiendo déficit fiscal, el gobierno tiene que colocar deuda afuera, trae dólares. Si los vendiera en el mercado, tira para abajo el tipo de cambio nominal. Si se los vende al Banco Central para no venderlos en el mercado, el Banco Central lo compra y emite pesos, pero como sobran pesos, saca por otra ventanilla de circulación colocando letras y subiendo tasa de interés y llueven dólares financieros, con lo cual sobran dólares. Y si el Banco Central le dijera, no me traigas más dólares, gobierno, coloca deuda en pesos en el mercado local y arreglátelas vos, el Tesoro colocaría deuda en montos grandes, subiría la tasa de interés y lloverían dólares financieros, con lo cual déficit fiscal por cualquiera de esos tres mecanismos genera sobrante de dólares y genera atraso cambiario. Yéndole muy bien en la elección de este mes, como seguramente, como todo indica que le va a ir al gobierno, bueno, eso profundiza, sigue la necesidad del Estado Nacional de colocar deuda afuera, siguen las empresas locales colocando deuda afuera, siguen inversores de acá y de afuera
dispuestos a vender dólares para posicionarse en tasa de interés en pesos, y hasta podrían empezar a venir inversiones ya para la economía real, que de nuevo también agregan al sobrante de dólares. Porque si había una de las cuestiones que frenaba decisiones de inversión era, ok, está bueno el rumbo que plantea el nuevo gobierno, pero no sabemos si se va a sostener el tiempo. Yo voy a hundir capital y no sé qué va a pasar después. Esta elección probablemente saque bastante esas dudas. El peronismo se está convenciendo de que quienes están gobernando ahora se pueden quedar probablemente bastante tiempo. Ya se está convenciendo el peronismo. Cristina pasó de decir que no de decir que se iba en helicóptero porque ella no lo dijo, pero ella no desdecía quienes decían eso. Hace unos meses era un gobierno débil y ahora resulta que es un gobierno totalitario con la suma del poder político, un montón de cosas. Es decir, han cambiado las percepciones y parece que es un gobierno más fuerte políticamente de lo que parecía, que va a salir validado en las elecciones, seguramente mejor que en las PASO. En cuanto al proceso de inversiones, eso juega a favor. En cuanto a la entrada de dólares, lo que hace es sostener esto. De hecho, estas son las expectativas del relevamiento de expectativas de mercados del tipo de cambio de diciembre de 2008. Lo que tenemos acá es en qué momento se fueron esas expectativas, es decir, cada una de las publicaciones del relevamiento, y ese tipo de cambio previsto ha estado en el rango entre 20 y 21. Eso es para el año que viene una suba por debajo de la inflación. Es decir, en todo caso, en la línea que veíamos anterior, en la línea anterior en todo caso esa línea va para abajo, no para arriba. Es decir, continúa el atraso cambiario. Después, bueno, Gonzalo hablará de las inversiones, pero claramente con un dólar que va por debajo de la inflación y con una tasa de interés arriba de la inflación, la tasa de interés va a estar arriba de el dólar. Y acá están los mecanismos que les decía. Hay dos mecanismos que llevan al atraso cambiario: política fiscal, digamos, partiendo de déficit alto, con gradualismo, es decir, con necesidad de colocar deuda mientras persiste el déficit fiscal. Por los mecanismos que les decía, termina generando atraso cambiario. Pero además el gradualismo fiscal requiere emisión de dinero, directamente para prestarle al Tesoro e indirectamente para comprar los dólares que trae. El Banco Central está emitiendo muchísimo dinero, está emitiendo al ritmo de un 50% anual. Solo que no queda todo ese dinero en el mercado, sino que 20 puntos de esos 50 lo saca colocando letras, pero lo que está emitiendo es muy alto. Entonces eso genera la necesidad de política monetaria contractiva, de altas tasas de interés, y eso atrae dólares financieros y genera atraso cambiario. Es muy difícil salir de esa situación y es muy probable que esa situación continúe. Les decía que como coloca dinero por una ventanilla y lo saca por otra colocando letras, bueno, lo que ha ido ocurriendo a través del tiempo con el stock de las letras y notas es que ha ido subiendo con relación a la base monetaria. Hoy está, ya desde hace varios meses, está en torno al 120%. Esto probablemente suba algo a final de año, que es donde se concentra, se concentra la emisión, pero también la mayor demanda de dinero. Es probable que a principio del año que viene se coloquen más letras para sacar gran parte de lo que se emitió en diciembre. Todavía hay margen para hacer esto. Es más, en algún momento el Banco Central podría decir: che, Tesoro Nacional, ya tengo demasiadas letras colocadas, ¿por qué no emitís vos deuda en pesos y me tirás a mí y me devolves parte de lo que te presté, y con eso que me prestás yo levanto parte de las letras que tengo en el mercado, con lo cual reduzco la relación entre letras y base monetaria? Eso lo podría hacer. Obviamente el análisis que hay que hacer ahí es los números de deuda del Tesoro Nacional, que sigue siendo relativamente bajos, 51% del PBI, pero con un déficit fiscal de 6 puntos del PBI, eso crece a un ritmo que hace que no puede estar demasiados años haciendo eso. Grosso modo, si la economía no crece, colocar deuda por un 6% del PBI sube 6 puntos sobre una deuda de 51% del PBI. Con crecimiento económico se reduce un poco el impacto, porque aumenta el denominador, porque aumenta la deuda por el déficit fiscal, y aumenta el denominador porque está aumentando
el tamaño de la economía, donde también está ahí la inflación. Pero subiendo a ese ritmo no puede estar demasiados años, por eso el gobierno sabe que tiene que bajar el déficit fiscal, y además se agrandaría si encima tiene que salir a devolverle parte al Tesoro para que acomode estos números. Pero en definitiva, esto no es hoy algo explosivo. El Banco Central puede seguir bastante tiempo haciendo esto. Lo que hace un Banco Central cuando emite por una ventanilla y por otra saca y coloca deuda es que parte de la emisión la está pateando para adelante. Está metiendo deuda y el día que tenga que pagar esa deuda más los intereses tendrá que emitir. El Banco Central lo sabe, lo que pasa es que está jugando contra el tiempo. Está diciendo, sabe que el gobierno va a bajar gradualmente y bueno, estará patea para adelante el problema. Y entonces, ¿qué podríamos, si juntamos todo esto, qué cosas podríamos ir sacando en limpio, más allá de lo que intercambiemos y pensemos juntos? El primero es que les decía, el resultado favorable puede favorecer el proceso de inversiones y generar entrada de dólares financieros y también para inversiones productivas. El gobierno dijo durante bastante tiempo, durante el año pasado, al final el mundo empresario me pedía cambiar de rumbo económico, cambio el rumbo económico y no invierten. Bueno, cualquiera le podría decir, sí, ok con el rumbo, pero ¿cuánto se sostiene en el tiempo? Bueno, ahora el gobierno va a poder decir, bueno, ya te estoy mostrando, fíjate, si el peronismo está pensando que va a tener mucho tiempo como oposición porque nosotros tenemos chance de quedarnos, bueno, convencete de que este cambio va para adelante. Otra cosa que uno puede interpretar que frenaba las inversiones, especialmente el año pasado, es, che, gobierno, ok, me mostró un rumbo mejor, me interesa, pero querías bajar la inflación y la subiste, querías bajar el déficit y lo subiste, querías hacer arrancar la economía y siguió cayendo, querías bajar la pobreza y la subiste, mostrame primero no que arreglaste los problemas, no hace falta eso. Además, si uno entra cuando ya se arreglan los problemas, entra tarde. El chiste es mostrame que la tenés más o menos dominada y yo entro. Este año, de hecho, se está dando el lujo en plena campaña de empezar a hablar de economía, ya puede mostrar, uno podrá discutir lo de la inflación que hablábamos recién, pero la economía está creciendo. El presidente además se da el lujo de decir, che, ¿por qué hablan de que la tasa de interés alta es un problema si está creciendo la economía? ¿Qué era lo que iba a frenar? Es decir, tiene argumentos para decir, tengo la economía más o menos dominada. Entonces, en todo caso, el único de los cuatro argumentos que había para decir, bueno, no, pero todavía no entro con las inversiones, es, ok, ya está el rumbo, ok, ya está claro que esto tiene chance de seguir, ok, ya tenés la economía más o menos dominada, che, pero yo hago los números de las inversiones y no me cierran. ¿Por qué? Porque tengo una carga tributaria enorme, por el propio atraso cambiario, por un montón de cosas. Sabe el gobierno eso, por eso la reforma laboral y la reforma tributaria, que habrá que ver de qué modo la encara. Hay gente que le plantea al gobierno, se hace un gran acuerdo con los partidos políticos, con los empresarios, los sindicatos. No lo va a hacer el gobierno. No es ese estilo político, no cree que tenga que hacer eso, siente que es una debilidad andar firmando con otros partidos, no se quiere sacar la foto firmando nada con el peronismo. Es decir, hay cuestiones políticas que ya mostró que no le interesa hacer eso, no lo hizo antes porque lo haría ahora después de una muy buena elección y demostrar que sabe hacer por lo menos más política de lo que muchos pensaban. Claramente eso no va a ocurrir. Lo que está planteando el gobierno, no, voy a negociar por sector. De hecho ya lo empecé a hacer, dice el gobierno. Lo hice con el sector del petróleo en Vaca Muerta, lo estoy haciendo con el sector automotriz, lo estoy haciendo con el sector de la construcción y lo voy a hacer con muchos más sectores. Ahí hay chances de lograr bajar presión tributaria en el marco de ciertos acuerdos para ganar competitividad en algunos sectores. Eso puede destrabar inversiones en muchos sectores. Con lo cual tendrá la cara positiva de que eso servirá no solo para hacer crecer la economía por más demanda, por más inversiones el año que viene, sino además garantizar un crecimiento más acelerado en los años siguientes por haber aumentado la capacidad de producción, que tiene cierto tiempo, digamos, hasta que maduran las inversiones. Pero la otra cara es, pero van a seguir sobrando dólares. La inflación seguramente continuará en el rango entre 1,5 y 2% mensual. El argumento de muchos analistas, no, pero ahora sí el mes que viene baja al 1%, hace un año que lo venimos escuchando, solo que va cambiando en qué mes va a empezar a ocurrir eso. Es muy difícil que ocurra. El 1,9% de inflación de este mes no debería sorprendernos porque parte
de este proceso. Lo que debería sorprendernos es que después de tanta estabilidad de la inflación, con procesos que llevan a ello, de golpe bajar al 1% mensual, uno diría que tendría que entender qué mecanismo cambió para que eso ocurra. Como muchas veces lo hemos analizado acá, ninguno de nosotros sabe lo que va a ocurrir a futuro. Lo único que sirve es entender ciertos procesos para entender que si ciertos procesos no cambian, probablemente sigan generando el mismo resultado. Y si la realidad cambia drásticamente, uno tiene que decir, bueno, a ver qué cambió que me perdí, de qué mecanismo. Las cosas en economía pasan por ciertos mecanismos, no por magia. Entonces es probable que siga con mucha inercia, es decir, con mucha resistencia a bajar. Las tasas de interés seguramente seguirán por encima de la inflación y de la depreciación cambiaria, si estamos imaginando un escenario donde el dólar no le gana a los precios y la tasa de interés está arriba de la inflación, la tasa de interés va a estar arriba de la depreciación cambiaria, o sea, la suba del tipo de cambio. En este contexto deberían continuar el atraso cambiario, que genera problemas en algunos sectores y beneficia a otros y beneficia ciertas inversiones financieras, y el incentivo a la inversión en pesos. Y la actividad económica seguramente continuará creciendo, con heterogeneidad entre sectores, pero probablemente menos heterogeneidad entre sectores. Y algunos sectores donde uno dice, bueno, construcción está bien, está volando, pero es un año electoral, después que pase el año electoral, seguirá creciendo, porque este gobierno, si ya está pensando en 2019, va a pensar en obras públicas en la provincia de Buenos Aires, va a querer hacer lo que hizo en la ciudad de Buenos Aires, 3, 4 años invirtiendo en el entubamiento del Maldonado, nadie veía la inversión. Ahora, el día que llovió y no aparecieron las canoas en la avenida Santa Fe, los botes en la avenida Santa Fe, el rédito político fue gigantesco. Uno pensaría que esa jugada, que ya la sabe hacer, la va a querer hacer en la provincia de Buenos Aires. Imagínense el día que llueva mucho y no se inunde la provincia por obras hídricas que haya hecho el gobierno. Claramente es razonable pensar que va a seguir la obra pública, pero uno podría pensar que el año que viene el ritmo va a ser menor que el de este año, que está creciendo al 15%. Es factible pensar que la construcción privada lo reemplace a través de créditos hipotecarios, que están creciendo al 60-70% anual, lo que además también en su momento seguramente va a tener rédito político, va a haber mucha gente de clase media que va a decir, che, cambié un alquiler por una cuota hipotecaria, gracias a lo que hizo este gobierno, ahí va a haber mucho rédito político, probablemente no ahora, pero sí en 2019. Sectores que están complicados como el automotriz, con los nuevos modelos de Nissan, de Mercedes, con la lógica además de, che, nos podemos especializar en pickups donde podemos agregar más valor, ya que tenemos salarios más altos. Eso mueve sectores importantes de la industria, con buenas perspectivas para el campo y con cierta continuidad de mejora de poder adquisitivo de los salarios, que mueve servicios y sector comercial. Es bastante probable que siga la actividad económica yendo para arriba. Gonzalo. Gracias, Gastón. Bueno, ¿y ahora qué hacemos con la plata? Normalmente los economistas, cuando le hacen esa pregunta, dicen, eso tiene otro precio. Para tener una idea, ¿cuántos de acá conocen muy poco o nada del mercado de capitales? ¿Cuántos conocen o conocen mucho del mercado de capitales? Bueno, estamos peor que las encuestas. Hay más no sabe, no contesta o indecisos. La idea es, en estos ciclos, unir la economía y los datos económicos y políticos con qué hacemos con la plata. Porque la típica es que bueno, tenemos un panorama claro económico y político de lo que está pasando, creemos más o menos para dónde va la cosa, pero ¿qué hacemos con la plata? Entonces, antes de llegar al qué hacemos con la plata, vamos a agregar algunos condimentos adicionales a lo que nos comentaba recién Gastón. Vamos a hacer una pequeña introducción de qué está pasando en el mundo.
¿Qué importa lo que pasa en el mundo? Importa mucho porque no estamos aislados del mundo ahora. Hasta hace unos años estábamos mucho más aislados del mundo. Pasamos una crisis como el 2008 que no hubo tanto sobresalto como en el resto del mundo. Pero hoy sí estamos mucho más conectados al mundo. Como nos comentaba Gastón, nos estamos endeudando mucho. Eso significa que necesitamos que el mundo le vaya bien para que si le sobra algunos dólares nos los preste a nosotros para poder financiar el déficit fiscal que tenemos, que es importante y que hoy, gracias a Dios, por lo menos vemos que va a las obras y vemos que hay obra pública, pero bueno, todo eso hay que financiarlo y lamentablemente el ahorro interno no es suficiente, entonces hay que ir a buscarlo afuera. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con el mundo. La economía mundial está creciendo a buen ritmo. La economía desarrollada y los países emergentes están todos alineados. Estamos en un escenario de tasas bajísimas de interés desde Europa, con tasas en la parte corta de la curva negativas. El año pasado Suiza colocó un bono a 10 años a tasa negativa. Era como decirle, te doy 100 pesos y me prometes que me devolvés 99 dentro de años. Sí, y el banco suizo hacía eso y los inversores estaban felices. Bueno, ese escenario de tasas negativas después de la asunción de Trump se movió un poquito, pero sigue habiendo tasas negativas muy importantes en todo el mundo. Japón sigue una política muy agresiva también de tasas bajas. El único que está queriendo desde diciembre de 2015 empezar a desandar este camino de tasas bajas es Estados Unidos. Y Estados Unidos ya este año subió 3 veces la tasa, desde 0,25 que estaba a 1% que está ahora, la tasa de corto plazo. O sea, vamos a ver el impacto que puede tener eso, pero es la única de las grandes economías que quiere desandar esta política de los bancos centrales muy agresiva, muy dovish, que le dicen muy generosa, y que fue producto de la gran crisis del 2008. El escenario de algo que a nosotros nos importa muchísimo, el tema de los commodities, es un escenario que no es como el que tuvimos en algún pico en 2012, en el 2007-2008, de una soja de 600, pero no es un escenario también de precios muy deprimidos, es un escenario de precios relativamente, históricamente a niveles medios, y con cierta estabilidad. No se prevé ni una caída ni una alta importante en los precios de los commodities, con lo cual eso ni va a sumar ni va a restar, en todo caso puede estar restando un poquito. Y otro tema importante, no hay un potencial cisne negro pronto que se vea, no hay una elección de Estados Unidos por venir, no hay una elección, hay una elección china por venir, pero dentro del Partido Comunista, que es una renovación que no debería tener ningún ruido. No hay ningún Brexit, digamos, no sé qué pasará con los españoles, pero tampoco va a ser algo relevante, creo que va a quedar en la nada, pero no hay ningún evento que haya que esperar. Esperemos qué. El único evento que había que esperar era local, que pasó en las PASO, y ahora va a pasar en octubre, pero que más o menos ya se sabe que va a pasar, con lo cual, eventualmente los riesgos, ¿cuáles son? Que la suba de las tasas que inicia la Fed, que continúa, genera algún ruido en el mercado, en un mercado desde el punto de vista de análisis de los activos financieros, del mercado financiero, de la renta variable, de los índices a nivel mundial. Todas las economías desarrolladas están en los máximos, Europa está en los máximos, Estados Unidos está en los máximos, Japón está en los máximos, China no, pero casi recuperando mucho, Brasil tampoco está en los máximos, pero de una crisis política enorme está recuperando fuerte. Los países emergentes se prendieron mucho este año en las subas. Argentina está en los máximos, o sea, están muchos indicadores bursátiles de los mercados están en niveles realmente altos, y algún ruido, como pasó a fines del 2015, principio de 2016, que entre la suba de Estados Unidos, que inició recién la política de sube de tasas de interés, más China, que ni siquiera alcanzó a estornudar, pero se empezó a decir que iba a crecer menos. Bueno, hubo un ajuste importante en los mercados financieros. Por ahí puede haber un poco de ruido, puede haber un poquito de ruido
si Trump no termina de plasmar en algo concreto el importante plan de relajamiento impositivo, una reforma impositiva importante que habla de bajar impuestos, bueno, eso el mercado americano lo tiene muy descontado, lo tiene muy metido en los precios, y si eventualmente no lo aprueban, se demora demasiado, eso también puede traer algún ruido en los mercados internacionales. Como comenté, China es la segunda economía del mundo, o la tercera si a Europa la contamos junta, pero es la economía que más está creciendo por su volumen en términos relativos y nominales. Es muy importante que China crezca. Si China baja el nivel de crecimiento, realmente puede haber alguna tormentita en el horizonte. Se habla que el sector inmobiliario de China también de alguna manera empieza a haber un poco de burbuja. Algún evento bélico, se empiezan a tirar petardos, ya sabemos quién contra quién, y que bueno, sabemos que no son, digamos, tan tranquilos, digamos, y por ahí se le puede ir la mano a Trump algún Twitter que tenga algún evento imprevisto. Pero fuera de eso, digamos, o sea, no hay, el mundo está bien, eso va a ayudar. Hoy Argentina, para lo que se viene, para los próximos años, tiene un viento de cola, tranqui, despacito, que le va a permitir el año que viene salir a buscar 30.000 millones de dólares para financiar el déficit, entre otras cosas. Por eso es importante tenerlo en el radar. No me voy a demorar tanto en cada slide, ¿no? Simplemente para explicar lo de las tasas de interés, esta es la evolución de las tasas de interés de Estados Unidos para los distintos plazos. Como ven, la de más abajo toda es la tasa de referencia de la Fed Fund, que es la tasa de corto plazo. Fíjese que las tasas de largo plazo del 2008 no han hecho nada más que bajar, y la tasa de corto plazo ya en los últimos 2 años y medio empezó a subir. Mientras no se toquen, dirían, mientras no se toquen las curvas, no hay reversión y no pasa nada. Cuando la curva, eso si uno lo transpora en una curva de largo plazo, vamos a ver que las tasas de interés en el corto plazo son menores a las de largo plazo. Si en algún momento esa lógica de a menor plazo, menor tasa, se da vuelta, es un poco un signo de una luz amarilla muy importante que los mercados suelen ver como una potencial crisis en el corto plazo. ¿No es cierto, Juan? No se me duerma. Ahora viene la parte más importante. Bueno. Esto es el Standard & Poor's en los últimos 20 años. O sea, no para de subir. Entonces ustedes preguntan, y bueno, ¿y cuál es el riesgo? El riesgo es que estemos acá. O sea, no sé si alcanza a ver el gráfico, ¿no es cierto? Pero desde la crisis del 2008, que estamos en 666 a 2500, subió 4 veces desde el mínimo del 2008. Entonces, 400% de crecimiento en menos de 10 años, creo que interesante. Bueno, había que comprar ahí abajo también, ¿no? Pero el que compró acá, está bien que tuvo que esperar hasta el 2013 para salir hecho, pero a partir del 2013, como que también, ¿no? O sea, no afloja el Standard & Poor's, que es nada más y nada menos que el principal indicador de los mercados mundiales, porque cotizan las 500 empresas más importantes del mundo. Panorama local. Esto es lo que va a pasar el 22 de octubre. Estas son todas las encuestas. Excepto la primera, el 22 del 8, no hay ninguna encuesta que le dé ganador a Cristina en la provincia de Buenos Aires. Y a partir de ahí, todas las encuestas le dan entre 2 y 6 puntos de ventaja. 6 puntos sería un triunfo rotundo, 2 puntos sería un muy buen triunfo también. Entonces, estamos en un escenario donde ya sabemos lo que va a pasar. No pasaba en las PASO. En las PASO no se sabía qué va a pasar. Las encuestas estaban divididas, pocas encuestas daban un empate, la mayoría de las encuestas daban un triunfo por 2 o 3 puntos a favor y hasta 4 puntos a favor de Cristina. Lo personalizo no porque haya sido tan importante la provincia de Buenos Aires, sino porque en general todo el escenario político, los jugadores políticos y el país, los tomadores de decisiones,
lo colocaron en eso, ¿no es cierto? El propio gobierno también decidió confrontar con Cristina y creo que a la larga le salió bien, pero fue una jugada de riesgo, pero le terminó saliendo bien, pero todo terminaba dando vueltas al lado de cómo le iba a ir a la provincia de Buenos Aires. Esta foto seguramente ya la han visto, pero realmente es un shock político el que está ocurriendo. O sea, se lo criticaba mucho al gobierno porque políticamente estaba cometiendo algunos errores, pero si uno analiza fríamente, pintó la provincia de Buenos Aires de amarillo. ¿Por qué digo shock político? Solamente un ejemplo lo pongo. Si me detienen, prendemos fuego en la provincia, advirtió el Pata Medina. A la tarde estaba preso. ¿Ustedes creen que hubieran podido meterlo preso antes de las PASO? Las PASO le dio un enorme poder político a este gobierno. Digamos que en el 2015 cambió el gobierno y ahora está cambiando el poder, como dicen los analistas. Ahora realmente el que está gobernando está teniendo poder. Como decía Gastón recién, antes se discutía el helicóptero y ahora se habla del poder hegemónico. Fíjense cómo nos vamos de un lado al otro, argentino, pero eso es lo que está pasando. O sea, hoy nadie duda de que el gobierno de Macri va a terminar el mandato. Y hay muchos que ya están pensando en que tiene asegurado 4 años más. Hoy en el coloquio IDEA salió el resultado de una encuesta que hacen hace 22 años. Nunca hubo tanto optimismo en el sector empresariado como en la encuesta que se presentó hoy. El mayor optimismo del sector empresarial de los últimos 22 años de que iba a hacer la encuesta. Fíjense, el índice de confianza del consumidor voló en septiembre, después de las PASO. Agosto, septiembre. Voló en septiembre. Fíjense, esto es algo muy parecido al índice de confianza del consumidor. Las preguntas que se le hacen a los encuestados, esta es una serie histórica que hacen D'Alessio y Bernstein, que la hacen siempre con la misma metodología, con lo cual está bueno ver la historia. Fíjense cómo evalúa la situación económica del país hoy respecto al año pasado y cómo supone que será la situación económica del país dentro de un año. ¿Ustedes creen que si no hubieran estado las PASO en el medio, esas curvas se cruzaron de la forma que se cruzaron? De ninguna manera. Mejoró el optimismo. Lo vimos en el índice de confianza, lo vemos en esta encuesta, lo vemos en la encuesta que salió esta tarde. La Argentina tiene un poco de... Nos subimos todos a la misma rueda. O somos todos pesimistas o somos todos optimistas. Y algo de eso está ocurriendo. Recién veíamos shock político, shock de confianza, shock de crecimiento. Gastón me va a decir que no. No está habiendo un shock de crecimiento, tampoco nos creamos. Pero, si uno ve el índice líder, que un poco se adelanta, que lo hace la Universidad Don Torcuato Di Tella, también con la misma metodología hace décadas, realmente uno puede estar tranquilo, es la línea roja, de que la pendiente por lo menos es auspiciosa. El EMAE, que es el que está abajo, a veces arriba, por lo general abajo, es el que mide el INDEC, que es el que mide el nivel de actividad correcto. El otro indicador tiene algunas cuestiones muy similares, pero hoy, por ejemplo, ese indicador da que existe un menos de un 10% de probabilidad de que Argentina entre en recesión en el cortito plazo. Entonces, solamente para entender lo que ha pasado en estos 2 últimos meses y ver qué significa eso en nuestras elecciones financieras. A partir del 22 de octubre se abre una clara posibilidad de un segundo mandato de Cambiemos, ya lo comenté. Importante la fortaleza política del resultado de las PASO. Primero cambió el gobierno, ahora el poder es el que cambia de manos. Esto para el mercado no es ni otra cosa que un escenario bullish. ¿Cuánto subió el Merval, renta variable, desde las PASO? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se anima a decir algo?
20%. Impresionante. En 2 meses. En menos de 2 meses. 20% de suba del Merval. ¿Cuánto bajó el riesgo país en estos últimos 2 meses? 80 puntos. Y esto recién arranca, continuará, no se pierda en el último capítulo. Los principales riesgos pueden venir de afuera, lo que vimos recién, tasas, escenario bélico, China. ¿Y por casa cómo andamos? A ver, porque si de afuera no viene ningún cisne negro, ¿qué es lo que puede hacer que localmente haya algún ruido? Si va a ganar Cambiemos, si estamos en un shock de confianza, un shock político, un shock de crecimiento, no lo pongo porque no es así, pero empezamos a crecer, ya apenas 2 de los 15 sectores de la economía no están creciendo, se está creciendo el ritmo del 4%, las proyecciones dan que vamos a terminar el año entre un 2,8 y un 3,2% crecimiento. Entonces, ¿los riesgos dónde están? Los riesgos están en la política fiscal, sigue habiendo un enorme déficit fiscal, que esto lo vienen trabajando, como digo ahí, paso a paso, sin prisa, sin pausa, pero paso a paso, un gradualismo. Están fijadas las metas, corregime, no las conozco bien, pero están fijadas las metas de déficit primario, 4,2 para este año, creo que va a terminar un poquito menos, 3,2, 2,2, 1,2 a futuro, no sé si lo dije bien. Se está trabajando, Duhovne quiere parecerse a Sturzenegger, creo que capaz que termina siendo mejor porque Sturzenegger la viene pifiando con la meta. Bueno, dicen que hoy la cumplió, digamos, porque hoy ya llegamos al 17%. Lo que pensaba hacer un año lo hizo en... la sobrecumplió porque logró el objetivo en 9 meses. Tenemos 17,6% de inflación acumulada en lo que va al año, la meta era el 17%, así que se la cumplió, ya está. Dice que ahora no hace la plancha, no va a haber más inflación. Bueno, sobre el primer punto se está trabajando, lento, pero se está trabajando. Hay que salir a buscar 30.000 millones de dólares, ¿no? El año próximo, 20.000 en el 2019 y 10.000 en el 2020, si Dios quiere. Competitividad. Reforma laboral. Si es que la hay, será por sector, no será por sector. Se habla mucho y a lo mejor hay poco trasfondo, digamos. Gastón debe estar mucho más al tanto de esto, pero en realidad lo que estamos hablando es que, digamos, en términos de competitividad laboral estamos mal. Ya sea por las cargas sociales, ya sea por el costo del salario, ya sea por distintas razones. Así que realmente para que vengan las inversiones, que es el tercer punto, tiene que ser competitivo. Y por el otro lado, la carga fiscal, que es enorme. Entre carga laboral y carga fiscal, hoy no somos competitivos. Se hará reforma también tributaria. O sea, son 2 temas que tampoco pueden ser de shock y van a tener que ser paso a paso. O sea, no pueden bajar los impuestos porque aumentarían el déficit. En fin, es una cuestión muy difícil de resolver. En la práctica, los economistas dirían, no, pero esto es de libro. Inversiones es claro, o sea, hoy las inversiones están en el 15, 16, 17%, no sé, pero por ahí, y eso no alcanza a reponer, apenas repone el capital que se va, digamos, amortizando y quedarán 3, 4 puntos, no alcanza para crecer a un ritmo del 4 o 5% que se busca con las inversiones que se tienen, entonces las inversiones sí o sí tienen que aumentar. Dicen que el año que viene se viene, que ahora estamos esperando a ver si... Perdón. Me acerqué demasiado al micrófono. Estamos esperando a ver qué pasa con las elecciones. Bueno, ya hay un escozo menos. Ahora vendrán las inversiones, porque cuando ganó Macri en 2015, no ola de inversiones, no vinieron. Vino una olita de inversión, chiquitita. Igual hay muchas anunciadas, realmente cuando uno analiza el stock de inversiones anunciadas es muy importante. Lo que pasa es que las anuncian y, bueno, también son proyectos largos, ¿no es cierto? Son proyectos de 5, de 10, de 15 años. Vaca Muerta, por ejemplo, un proyecto enorme, pero bueno, es para los próximos 20 años. Rápidamente, de esto se habló Gastón, pero solamente para que nos quedemos con un número tentativo de cada una de las variables que voy a hablar ahora, para después ver qué hacemos con las inversiones y hacer un ping-pong de preguntas, y ahí terminamos. Evolución de la inflación, el REM, la proyección para
el año que viene. El mercado de capitales hoy, en función de los bonos que ajustan por cerca, o sea, que pagan inflación más una tasa, el mercado de capitales dice que la inflación es el 19%, está arbitrada en 19%. Las expectativas del REM están en el orden también del 20%. No, la expectativa del REM 17% y la... Doctor Cotitelo encima no veo nada, yo no traje los anteojos, 20%. Entre el 16 y el 20% de la inflación, Gastón, ¿cuánto estará? 20. Cerca del 20. Para que nos acordemos de ese número. Esto es, vos creo que de alguna manera lo mostraste. Cuando el año pasado se empezaron a predecir la inflación para este año, arrancaron diciendo que iba a ser 19. Hoy ya están diciendo que va a ser 22, 23, que lo va a terminar siendo con suerte. Y este año están arrancando que va a ser 16, 17. Están arrancando diciendo que va a ser 16, 17. Seguramente van a ser 2 o 3 puntos más. Nivel de actividad. Nivel de actividad hablan entre el 3 y el 3,5%. Esto ya lo mostró Gastón, simplemente la previsión de crecimiento para el año que viene, el consenso habla del 3,2%, las expectativas del REM. Tipo de cambio, también lo habló Gastón. Quedémonos con la idea de que a fin del año que viene, un tipo de cambio de 20. ¿Estamos? Eso es una devaluación. Acá, incluso, ¿qué dice el propio Duhovne de la inflación? 15,7%. ¿Qué dice la devaluación? 15,7%. Duhovne dice inflación y devaluación igual. ¿Qué es lo que dice el REM? 14,6%. 3 puntos abajo la inflación. ¿Qué es lo que dice el mercado futuros? Es una mentira el mercado futuro porque hoy está traccionado por las LEVAX. Hoy el mercado futuro dice la devaluación está en el orden del 22, 23% de acá a un año. Está traccionado por la LEVAC porque me compro una LEVAC al 27, me doy vuelta, compro un futuro de dólar y me quedo con un 5% en dólares. Y hoy una LETE, que es el instrumento alternativo, está dando 3% en dólares. Entonces hoy la tasa de evaluación de los futuros de dólar está inflada por la tasa en peso de las LEVAX. Si a alguno le gusta la especulación, ¿qué haría? Se vende dólar futuro. Bueno, digamos, para que nos quedemos con la idea de que el dólar, con suerte, le empata la inflación, con mucha suerte. Estamos de acuerdo con eso. Tasas de interés. Esto a mí me parece demasiado optimista, pero me remito a lo que dice el reglamento de expectativa de mercado. Para los que no conocen, el reglamento de expectativa de mercado son 54, 55, el mes pasado fueron 54 consultoras y bancos de primera línea, incluso 7 consultoras internacionales, que el Banco Central les hace todos los meses la misma pregunta: ¿cuál va a ser su expectativa de inflación, de tipo cambio, de crecimiento para el año que viene? Bueno, las expectativas de tasa de interés del pase a 7 días, que termina siendo la LEVAC prácticamente, las expectativas son de una baja importante para llegar a fin de año a un 18 o 19%. Ojalá se pueda bajar. Son bastante optimistas. No sé qué opinas vos respecto a... Claro. O sea que si la inflación es 3 puntos más, la tasa será 3, 4 puntos más. Exactamente. Coincido, tal cual. Bueno, entonces con este panorama nos queda ver riesgo país antes. Riesgo país, fíjense el ruido que tuvimos en agosto, desde mediados de junio, fíjense, nosotros somos Argentina, ¿no? Acuérdense, el peor del vecindario. Después tenemos Brasil, Colombia, México, Perú, Uruguay y el ENVI global, que es este que está acá. Nosotros somos uno de los principales que tiramos el ENVI para arriba, lamentablemente. Bueno, fíjense Argentina, que es el de más arriba, como nos venimos acercando al promedio, bastante importante. Fíjense cómo
Cristina y sus secuaces metieron mucho ruido y de junio a agosto el riesgo país empeoró bastante, subió más o menos unos 60 puntos y a partir de las PASO empezó a bajar abruptamente. Van a escuchar hablar seguramente, si se ponen a leer notas a lo mejor un poco más sofisticadas, la reducción del spread, que es la reducción de esta diferencia de tasas con nuestros vecinos. Siempre se habla con Estados Unidos, digamos, pero ¿cuándo pasará para que Argentina sea como Brasil? Brasil hoy tiene 100 puntos de riesgo país menos que nosotros. Entonces, Brasil hoy está en el medio de una crisis política con un gobierno que tiene menos del 10% de aceptación y tiene menos riesgo país de nosotros, que estamos insertados en el mundo, que salimos, que todos los bancos de inversión nos alaban, no sé si porque nos quieren prestar plata o qué, pero realmente hoy hemos aparecido en las primeras planas de varios diarios prestigiosos de la nueva Argentina insertada en el mundo, pero a ver, a la hora de los bifes, si nos van a prestar plata nos piden bastante más que Brasil, ¿no? Entonces, el que es, y acá empezamos a ver qué hacemos con los pesos. El que es long, riesgo país, compro riesgo país, todavía estamos lejos de Brasil, creo que hay un camino por recorrer. Si todo va bien y la tasa de Estados Unidos no sube mucho, porque si la tasa de Estados Unidos sube mucho, que la de referencia, aunque nosotros chiquemos por spread, en términos de rendimiento vamos a quedar igual. Ahora, si Estados Unidos sube la tasa 50 puntos básicos, 75 puntos básicos, y Argentina baja 100, 150, porque nos acercamos a Brasil, nos acercamos al segundo peor del vecindario, bueno, existe una posibilidad de que todavía baje el costo de financiamiento y por lo tanto el que compre un bono largo en dólares va a tener una apreciación importante en la paridad. Nosotros hicimos un ejercicio, a ver, me compro un AC17, el que vence en el 2117, que es el bono más largo que hay, y lo especifico al 22%, porque el dólar especificado a futuro del 22%, y hay una caída del riesgo de país, asumiendo que la curva en Estados Unidos se mantiene igual, y hay una caída del riesgo país de 100 puntos básicos de acá a un año, eso en pesos daría una TIR del 52-53%. Bueno, ¿qué pasó en 2017? Merval, 54%. Levax, muchos hablan de la bicicleta financiera, de las Levax, bla, bla, el carry trade y todo lo que ustedes se deben estar cansando de leer. El carry trade le ganó a penitas a la inflación. No nos volvamos tampoco tan ciegos a la hora de analizar. Cuando por ahí un industrial dice, yo no produzco nada, si las Levax dan 27%, 27% ¿qué da? 27% hay que descontar la inflación, gastos de intermediación, que no son menores, nada es así gratis. Entonces, a la larga, las Levax, sí, hoy es el momento, punto importante para ver qué hacemos de ahora en adelante, es el momento desde que asumió este gobierno que la tasa real proyectada, es decir, tasa Levax menos inflación proyectada, da más alto. Después la inflación no va a terminar siendo 17% seguramente, pero ni siquiera cuando la tasa estaba en 38% en marzo del año pasado, la inflación proyectada era del 28%, la inflación proyectada era del 35%, del 40%, o sea, el momento en que la tasa de Levax da respecto a la inflación proyectada la mayor tasa real, casi el 10%. Inflación, plazo fijo, dólar. El perdedor de todos, dólar. Como para empezar a discutir qué hacemos con los pesos. Esta es la curva de bonos argentinos. Si tenemos en duration chicas, estas casi no hay que verlos, pero hay que partir del 2,85% que dan las letes a 6 meses. Y de ahí nos podemos ir al 7% de los bonos más largos.
¿Estamos? Si alguien quiere esperar hasta el 2017, 2117, se va a sacar un poquito más del 7% anual. Les puede dejar los bonos, digamos, de herencia, no sé, a los nietos, capaz. Es una curva que está 360 puntos arriba de la americana. Estamos en promedio. O sea, 3,6% rinde en promedio más que la americana. El famoso carry trade. Esta es la curva en pesos. Fíjense, Levax, que ahora el Banco Central... Esta es la curvita Levax que siempre tiene menos de un año. Acá pusimos todos los títulos hasta el más largo que vence en el 2026, casi 10 años. Que sacó el año pasado el 14% y sigue dando el 14%. O sea, el que quiere invertir el peso se puede asegurar un 14% de tasa de interés por los próximos 10 años. Pero volvemos a las Levax. La curva esta, por primera vez, desde hace ya 2 meses, es positiva. O sea, la curva, el Banco Central que te da una tasa más alta en el corto plazo y una tasa más baja en el largo plazo. El largo plazo, estamos hablando de 270 días, digamos, para el Banco Central. Eso se ha invertido y ha logrado por primera vez, esto sí, la licitación pasada, que más del 50% de las Levax suscriptas fueran a plazos mayor a un mes. ¿Estamos? Que ya es bastante. Porque el Banco Central, yo creo que transpiró bastante el domingo de las elecciones, porque si no eran favorables, al martes siguiente vencían las Levax. Y tenía 500.000 millones de pesos de vencimientos. Si hubieran perdido por 4 puntos, supónganle, ponele, como dicen los chicos, contra Cristina, y yo creo que una parte importante de eso se hubiera volcado al dólar, que acuérdense que venía subiendo lindo antes de las elecciones. O sea, cuando hay un riesgo político, Argentina reacciona siempre igual, eso es predecible. Hoy el mercado, y estamos a 2 semanas de las elecciones, el dólar no sube, el riesgo país sigue bajando. Hoy el mercado no está considerando la más mínima chance de que le vaya mal al gobierno oficialista en estas elecciones. Si eventualmente le va mal, agarrémonos, porque supongamos que ninguna de las 12 encuestas que había ahí pudo predecir un triunfo de la oposición. Si le va mal, se da vuelta todo lindo. Igual no creo. Bueno, para entender un poco la dinámica de la tasa en peso, el famoso carry trade, hoy si tengo dólares los puedo vender, el dólar se va a devaluar un 17%, me paso pesos, compro elevado al 27%, los vuelvo a comprar dentro de un año con una devaluación del 17%, gano un 10% en dólares. ¿Se dará o no se dará? No sé, pero hay muchos que hoy están haciendo eso. El último instrumento para el que quiere igualar, ganarle a la inflación, pero no está pensando ni en el dólar ni en la Levax, dice, bueno, a mí lo que me interesa es mantener mi poder adquisitivo local de compra, es prácticamente una recta. No hay muchos títulos cortos de inflación, está este nomás, que además paga todos los meses, medio plomazo ese bono, porque te paga puchito todos los meses hasta septiembre del año que viene. Este es un bono que hoy, el TC21 te paga 5% de la inflación. El que quiere, digamos, yo quiero simplemente asegurarme ganarle a la inflación, me compro ese bono, que la inflación del INDEC, hoy dio 1,9%. La CGT salió a decir que para eso la inflación de septiembre era el 1,5%. Ya, bueno, le van a empezar a informar más los de la CGT porque les conviene el INDEC, obviamente. Definitivamente se está desterrando un mito importante, ¿no? Con el tema de la información verídica de las estadísticas del país. Bueno, pasando a la renta variable. Esto es los rendimientos de septiembre, el promedio 11% solamente en septiembre, en agosto habíamos tenido casi un 10% también. El rendimiento acumulado del 2017, Merval, 54%, lo habíamos visto en la primera filmina. Obviamente hay algunos bichos raros, transportadora acá al norte, todo lo que es energético ha subido todo más del 100%. Realmente son números que por ahí dice, la típica, ¿te gusta el sector energético? Me gusta, tiene unas perspectivas bárbaras, hay un montón de proyectos de energía, va a andar bien. Cualquier
sector. Lo que pasa es que ya está todo metido en los precios. Entonces, ¿tiene upside? Esa es otra pregunta. ¿Tiene upside el sector energético? Y es más difícil, ¿no? Es más difícil. Si hay una toma de ganancia en el Merval, y bueno, son las que más van a caer. Fíjense la suba del Merval. Arrancó en 2012. ¿Cuánto está el Merval en 2012? 3.000. O 3.000. Bueno, 26.000. Casi 1000%. Arrancó en 2012 con las expectativas de un resultado desfavorable para el gobierno oficialista en las PASO. Se confirmó en las PASO y ahí arrancó un rally. Esto está en pesos, ¿no? En dólares es un rally también, pero menos. Acordémonos que acá el dólar estaba en 4 o 5 pesos y está en 15, digamos. Pero bueno, en vez de ser el 1000% será el 100% en dólares. Tampoco está mal. Es un poco más importante que el Standard & Poor's. Pero bueno, veníamos del subsuelo, diría Kirchner. ¿Qué hacemos con los pesos? Entonces acá lo voy a desilusionar porque no le voy a decir qué hacer con los pesos. Porque definitivamente eso depende del perfil de cada uno. Nunca vamos a salir a dar una receta de hacer esto. Porque depende justamente del capital, de qué porción del capital es la que vas a invertir en el mercado de capitales, de todo tu capital, de tu edad, de tu objetivo financiero. Lo ideal es atar el objetivo financiero con el instrumento financiero. Si estoy pensando en mi jubilación, bueno, lo puedo invertir en renta variable, en títulos largos. Si estoy pensando en cambiar la casa el año que viene, no puedo comprarme un bono a 100 años. ¿Estamos? Entonces, no hay ninguna regla clara para recomendar. Hemos hecho un paneo bien general de todos los instrumentos que hay, cuánto están rindiendo. Y volviendo rápidamente, el que piense en dólares, ahí está la curva. Eso es lo que está dando. Seguramente va a pagar una prima por estar en dólares en el corto plazo. Pero sí, un solo economista escuché decir que en el verano va a haber una devaluación del 30%. Orlando Ferreres, que merece el respeto, lo tiró en un programa de televisión. Yo la verdad no creo, es lo único que escuché. Pero si uno cree que existe alguna posibilidad de una devaluación, se queda en dólares. Si uno cree que el objetivo es ganarle la inflación y que hay gran probabilidad de ganarle al dólar también, me quedo en Levax. ¿Quiero ganar la inflación? Título Macer. Mi apuesta, por así decirlo, mi parte está en el largo plazo y en el crecimiento del país, renta variable. ¿En cuál selecciono? Ese otro precio, diría. Pero en el promedio, fíjense, 54% en pesos, con una inflación del 17%, tenemos casi 30, un poquito más del 30% en dólares. No, calculé mal. Sí, un poquito más del 30% en dólares en 9 meses y medio, 10 meses. Esto es renta variable. Pueden comprar cupón PBI también. Si crecemos más del 3% este año o el año que viene, el cupón PBI va a pagar 24 pesos y hoy vale 12. Sí. Ahí uno se ubica. ¿Dónde está su estómago? ¿Cuál es su objetivo? ¿Estamos? En fin. Eso es todo. No los quiero demorar más. Pasemos a las preguntas y respuestas. Y espero que sea alguna, por lo menos. Yo tengo una para... Buenas tardes. Tengo una para los dos, en realidad. Vos comentaste que las expectativas de los empresarios estaban en niveles récord, que eran muy buenas. Sin embargo, eso no se traduce en la práctica en, bueno, a ver, vamos a hacer inversiones. Y estoy hablando más que nada de los inversores argentinos, ¿no? Porque los extranjeros a lo mejor tienen otra visión, más allá que por ahí
llama la atención que muchos líderes políticos, cuando vienen o están en el exterior en algún evento, hablan maravillas de la Argentina y del gobierno Macri, que está cambiando el mundo, no solamente la Argentina, pero bueno, tampoco eso se traduce en los hechos, ¿no? Entonces, ¿cómo se entiende esa divergencia entre grandes expectativas en general y todos los números que se muestran son altamente favorables? Sin embargo, al momento de concretarse en cuestiones concretas y tangibles, no se da. ¿Cuáles son los miedos, los temores o las dudas, digamos, que hay? Porque en definitiva, que no venga un inversor extranjero es más entendible. Sin embargo, el argentino está acá y debería invertir acá, ¿no es cierto? Más allá, por ejemplo, de las diferencias que hay en competitividad, entre ellas los costos laborales, que reforma tal vez mediante mejore un poco. Pero bueno, ¿qué pasa por la cabeza de los empresarios en base a la visión de ustedes, ¿no? Bueno, primero esto que decía Gonzalo, que vos referís de encuestas sobre expectativas. Efectivamente está pasando en todo el país, porque lo que presentamos la semana pasada del Observatorio de la Actividad Metalúrgica muestra en un sector en particular de la provincia de Córdoba exactamente lo mismo. 70%, 70 y pico por ciento de los metalúrgicos de Córdoba creen que la economía va a estar mejor el año que viene, que va a crecer más el año que viene, que la inflación va a ser más baja. Y dentro de eso tenés incluso sectores en los cuales 40% de las empresas están produciendo menos que hace un año, que es el segmento ligado a la industria automotriz. Que está ligado a maquinaria agrícola, está creciendo desde el año pasado, y el que está ligado a la construcción también. Ahí tenés un ejemplo concreto de, che, me preguntás cómo va a estar la economía, mucho mejor. Che, ¿y cómo estás vos en tu sector? Recontra mal. Entonces, primero ya hay de entrada una diferencia. Es más, les preguntás, un dato significativo de esta encuesta es 60 y pico por ciento evalúa positivamente la gestión del gobierno nacional. Prácticamente el mismo porcentaje que a principio del año pasado, cuando uno podría decir, bueno, uno esperaría que eso tienda a bajar. Gobierno nuevo, expectativa de arriba, un año después, con dificultades, con inflación, con un montón de cosas, empieza a bajar. Se mantiene ahí arriba. Algo está pasando en la sociedad que incluye a los empresarios, que hace decir, esto va a mejorar, esto va bien, y no necesariamente eso implica, che, yo pongo la plata. Es más, yo puedo tener capacidad ociosa, y en todo caso, cuando mi sector me ocupe toda la capacidad ociosa o haya tendencia a ocuparla, pondré la plata. Y en otros, capaz que ni siquiera eso, se tienen que dar otras cosas. Creo que ahora hay esa diferencia entre pocas inversiones y muchas expectativas, el año pasado también, pero uno podría esperar que si algo va a cambiar desde el 23 es que puede empezar a haber más inversiones. Más cuando la lógica de la inversión es, si esto se consolida, hay que entrar antes, no después. No tenés que esperar a que todo esté arreglado para entrar, porque vas a entrar seguro recontra tarde. Y en muchos sectores, aún habiendo interés, aún habiendo cierta, digamos, poca capacidad ociosa, le da vuelta al proyecto y no te cierran los números, y ahí es donde varios sectores de actividad están diciendo, che, gobierno, vos me decís que querés discutir esto sectorialmente, bueno, vamos sectorialmente a ver cómo podemos cuadrar los números. Va a haber mucho de esa discusión y puede destrabar algunas inversiones. Las destrabó en Vaca Muerta, o por lo menos generó un contexto apropiado. Y mientras tanto hay inversiones, solo que no en el volumen que... Después otra cuestión, hablábamos mucho del atraso cambiario. El atraso cambiario es un problema si vos competís con importaciones o si sos exportador. Sí, si querés invertir en maquinaria, decir, guarda, capaz que no me voy a apurar porque va a haber atraso cambiario por un tiempo. Pero decir, si voy a invertir y necesito poner fierros y no me puedo quedar dormido, invertir cuando salgamos del atraso cambiario, me va a salir caro. Entonces ahí también va a haber otro costado. De hecho, en los 90 con dólar bajo, si vos le preguntás al mismo Caballo y te va a decir, bueno, sí, y todo lo que invertiste en los 90 gracias a que el dólar era bajo, tiene toda esa contracara. Pero yo creo que si algo va a cambiar con la elección es que puede, no es que va a haber un boom, ojalá, de inversiones, pero pueden destrabarse muchas decisiones.
mucho del gobierno, pero poco de ellos mismos, ¿no? En general. Sí, sin lugar a dudas. Yo para agregar lo que decía Gastón, simplemente él lo dijo entre líneas. Si vos tenés capacidad ociosa y el mercado no te acompaña, ¿cuándo vas a invertir? Y los números verdes, el bosque verde, los brotes verdes, que ahora podemos decir que es un bosque, son muy recientes. Entonces, hasta no ver los brotes verdes y teniendo capacidad ociosa, que también está en valores muy bajos, ni siquiera tengo la necesidad de invertir. Hoy las inversiones vienen por el lado de la construcción, vienen por el lado de la energía, que es donde sí había una necesidad muy manifiesta, se liberaron las tarifas, y después el resto de la economía tiene toda capacidad ociosa, corregime si me equivoco. Entonces, creo que ese es un punto importante. Y después otro, por lo menos con los clientes nuestros y de tanto, bueno, hablar con gente, inversores, ¿viste? Empresarios, es yo hasta que no desterrar el escenario político del que venimos, hasta no estar seguro que cambió el rumbo, por lo menos, porque el rumbo fue un cambio de 180 grados. Y hay que ver si, o sea, imagínate, viré y quiero saber si no me pasé, si pude mantener el rumbo. Bueno, yo creo que las elecciones estas son importantes por eso. Y hay muchas decisiones a largo plazo que están paradas por eso. Estuvieron paradas por eso. Yo soy mucho más optimista, pero es una sensación. Tengo cero argumento numérico. Como me decís, ¿cuánto crees que va a crecer el año que viene en Argentina? Yo digo, piso 4%. Pero bueno, es el mejor optimismo, dentro de este optimismo, que no tiene a lo mejor un sustento, digamos, numérico, pero creo que hay mucha inversión reprimida y que la capacidad instalada, no utilizada, y bueno, a ver, si tengo 30% de la capacidad libre, hasta no por lo menos ver que se me va a ocupar en los próximos 12 meses, para eso tengo que ver que me empiece a crecer el mercado, no voy a hacer nada. Sí, más específicamente en el Merval y renta variable. ¿Cuándo se viene la toma de ganancias? Porque en junio, si viene el momento peor políticamente, los futuros ROFEX me dan 25.000 puntos, 25.500, y hoy algunos analistas me dicen que terminamos el año con 30.000 puntos. No sé, me parece que hay mucha sobrevaloración en precios, pero bueno, como dijeron ahí, todos los datos dan positivos. No sé si en el mercado es comprar y vender con la noticia, pero lo que veo también es que en las últimas 2 semanas yo pensaba que empezaba a aflojar, y no sé si son fondos de afuera que entran, pero de operar 300 millones de dólares estamos operando 700, 800 millones, no de dólares, de pesos por día. Y cuando hay compra como volumen, significa que vamos para arriba. A ver, analicemos rápidamente. Eso es más difícil. Es otro precio, dirían. A ver, el Merval es una burbuja, sería la primera pregunta. El Merval yo no lo veo como una burbuja. Obviamente si vamos al gráfico del Merval, que vimos... esto. Después si quieren hablar de mercado capital de perspectivas, traje algo. No lo voy a aburrir. No, en este gráfico. O sea, obviamente si uno analiza eso dice, sí, está en una burbuja, pero el país estaba en el subsuelo, ¿no? En términos de evaluación. O sea, una empresa energética no valía nada porque el balance estaba sostenido por los subsidios que recibía solamente para mantener el servicio básico mínimo y punto, digamos. Entonces, es muy difícil analizar, viendo un gráfico, si estamos en una burbuja. Hay que analizar toda la economía en general. Vamos a decir, ¿cuándo va a haber una toma de ganancia en el Merval? El año pasado, el Merval subió el 45%. Petrobras pesaba el 25% del Merval y Petrobras subió el 100 y pico por ciento. No me acuerdo, creo que el 120%. Entonces, vos le sacás a Petrobras al Merval del año pasado y el Merval Argentina subió 20%. ¿Cuánto fue la inflación el año pasado? 40%. El año pasado el Merval, ¿cuánto subió? Subió menos 20%. Entonces, con una inflación del 40%, este tramo, fíjense, este tramo en realidad fue una caída del 20% real. O sea, ¿es una burbuja el Merval? Depende cómo lo dices. La suba del Merval acumulada en dólares de los últimos 2 años te da 30%. 30%, y 30% es de este año, digamos. 30% es mucho. No es mucho. Para un país que viene con unas
expectativas. Hay mucha expectativa, eso sí, el mercado incorpora expectativa. En el momento que no se dan las expectativas, cambia rotundamente. A ver, lo dije recién, si en las elecciones pierde Cambiemos, la provincia de Buenos Aires nomás. Y vos agarrate, o sea, si estás comprando Merval, digamos. O sea, ¿qué te quiero decir? El Merval tiene la renta variable sobre todo, tiene muchas expectativas futuras metidas. Y hoy están todas las expectativas positivas dentro metidas. Entonces, ¿comprarías Merval a largo plazo en un país como Argentina que cambió el rumbo? Sí, compraría. ¿Es el momento adecuado? No lo sé. A lo mejor después de las elecciones, una semana antes o una semana después hay una toma de ganancia. ¿Y sabes qué te va a disparar la toma de ganancia? Afuera. El Standard Poor's, el otro día estábamos hablando con unos analistas, el Standard Poor's ayer batió récord. O sea, todos los, el Standard Poor's, nada, o sea, entonces vos decís, che, ¿por qué Argentina va a aflojar si afuera sigue la fiesta? Es menos burbuja Argentina que afuera, en mi opinión, digamos. Pero en el momento que encuentre una excusa, el Merval va a tomar ganancias. Eso estamos claros. ¿Cuán importante será la ganancia? La toma de ganancia veremos. Va a ser una oportunidad para entrar más barato. No creo que cambie la tendencia, ni mucho menos. Va a ser una oportunidad para comprar más barato. Para no hacerla más larga, digamos. O sea, muy difícil saber cuánto es lógico y es bueno y es saludable que hace una toma de ganancia. En un momento tuvimos 13 días seguidos de suba de Merval. O sea, no es algo... Está bien, en 13 días subió 7-8%. No es que subía 2-3% todos los días, pero 6-7% en 13 días seguidos es importante. Ahora, el punto es, poniendo el punto inicial, ¿cómo me posiciono yo? Yo me posiciono de muy cortito plazo y no, solo entraría a Merval de acá a un mes. Ahora, vos me decís, ¿compro Merval de acá a un año? Sí, compro Merval de acá a un año. Si vos querés agregar algo. Si era por la economía real, quiero decir, totus. No, que aumenten algunas empresas. No, ahora le paso porque es más de la economía real. Pero, digamos, si vemos solamente el precio de las acciones, vamos a decir, Colorín, digamos, o sea, por decir una que está justamente del sector de pintura. Se reactivó la construcción, la pintura en insumo de la construcción va a subir, las expectativas son que la construcción siga andando. Aparte, una empresa del panel general que no tiene poco volumen, que venía un poquito retrasada, y sí, se va a prender en la suba seguramente, aunque los balances no sean tan buenos, digamos. No veo una extranjerización, de hecho el 90% del volumen de la renta variable argentina se opera en Estados Unidos. Obviamente hay algunas empresas chicas como esa, por ejemplo, que no se operan en Estados Unidos, pero las principales ADR, que son 13, 14, se opera el 90% afuera. O sea, por ahí hacen análisis técnico en pesos de activos argentinos que se operan el 90% afuera, que digo, no tiene sentido. Bueno, esas cosas ocurren. Volviendo al tema, nada, no creo que sea otra cosa que se sube a la onda, digamos, de comprar a Argentina en última instancia. Sí, ahí sí te entendí bien, decías empresas de electrodomésticos, empresas que uno pensaría que con atraso cambiario no está como para andar comprando. Bueno, a mí me parece que algo importante, que algo dijo Gonzalo, el crecimiento de los créditos hipotecarios ha sido en estos meses muy grande. Es razonable pensar que va a seguir, porque lo que hicieron las UVA, lo que hace la indexación es bajar el umbral inicial, porque como ya no pierden valor las últimas cuotas, no tener que reventarlo con las cuotas iniciales, y hace que baje drásticamente, y un montón de familias que no podían bancar esas cuotas iniciales ahora sí pueden,
y demandan entonces los créditos hipotecarios. Los créditos hipotecarios, el stock llegó a ser 4 puntos del PBI a finales de los 90 para vivienda y hoy es 0,3. El potencial de crecimiento es enorme. Eso tiene que traccionar cuellos de botella en industria de materiales, de cemento, de hierro, y de hecho hace rato que ahí están medio al límite de la capacidad de producción. Ahí va a haber seguro inversiones, habría que mirar por ese lado para mirar perspectiva de renta variable, pero también va a haber demanda de electrodomésticos, demanda del tipo de cosas que van a ir adentro de esa casa. Vos podés decir, bueno, pero capaz que se cubre con importaciones en un contexto de atraso cambiario y un gobierno más propenso a abrir la economía. Bueno, yo pondría el foco a ver en qué sectores al gobierno realmente le interesa abrir la economía y en cuáles está dispuesto a no hacerlo. El gobierno, con la apertura de la economía, ha demostrado que le gustaría tener una economía más abierta, que sabe que para exportar más hay que importar más, pero ha estado siempre mostrando marchas y contramarchas porque el sector que ha abierto y le ha generado problemas ha vuelto atrás. Lo vemos con algunas estadísticas en el mercado de reposición de agropartes y de autopartes, acá con la Cámara de Metalúrgicos. Es decir, ha habido más entrada. De hecho, ahí hay un tema a investigar a partir de la información del INDEC, algo que vamos a hacer de empezar a seguir distintas posiciones arancelarias para empezar a detectar esto. Uno podría decir, suponete, sí, va a haber demanda de electrodomésticos y por algún motivo el gobierno no está abriendo del todo ese segmento, decir, che, guarda que hay una oportunidad de inversión. Detrás de apertura o cierre hay lobbies, hay intereses sectoriales, hay intereses vinculados a la política que nosotros acá tratando de analizar y de detectar oportunidades, si estamos atentos nos podemos colgar a la gestión de otro, digamos. Ahí yo justo tenía un gráfico solamente para mostrarle a la derecha. Fíjense, ese 1 está redondeado, pero es como decís vos, un 0,3% de crédito hipotecario sobre PBI. Sí. Y Brasil tiene 11 veces más que nosotros, Chile 23 y Estados Unidos 62, o sea, por ahí, el chico... Sí, por ahí se pasa, pero nos comparamos con nuestro vecino y por ahí dicen, che, ¿está caro el Merval? ¿Es grande el sistema financiero nuestro? ¿Están caros los bancos? El negocio de los bancos en todo el mundo es tomar plata prestada, darse vuelta, prestarla a 2 puntos de tasa, tomar plata prestada, darse vuelta, prestar 2 puntos de tasa más, y toman crédito a largo plazo. Ahora se puede, hoy los bancos están endeudados a 10 años, antes no se pueden endeudar más que unos cortos meses. Y el sector bancario nuestro, hasta recién está arrancando, era un sector transaccional. Te dan una tarjeta de crédito, una cuenta bancaria, te cobran gasto de mantenimiento, te dan un crédito personal para el consumo y punto. ¿Tiene para crecer el sector bancario? Enorme. Sí, efectivamente. Los números de todo el sector de la construcción están creciendo, pero en realidad lo que está traccionando es la obra pública. La privada es lógico que no reaccione después de tanto tiempo de caída y números que muestran que todavía el mercado inmobiliario no arrancó suficientemente. Algo se empieza se va a empezar a mover la construcción privada en el país directamente a partir de los créditos hipotecarios. En Córdoba menos. ¿Pero de cuáles créditos está hablando? ¿El hipotecario está funcionando? No, totalmente, eso está frenado y en particular eso se ve muy marcadamente en Córdoba, porque en Córdoba vos tenés, suponete, de primera mano, departamentos, 1% con, un número redondo, 1% con escritura, 7% con posesión inmediata sin escritura,
3% que va a estar en los próximos 6 meses, con lo cual no tiene ni posesión ni escritura, y otro 89% que va a estar a más de 6 meses. ¿Qué tenés? Un problema con escrituración en Ciudad de Córdoba y en gran parte es la municipalidad y algunas otras cosas de la provincia, pero ese 7% que está en posesión inmediata y no tiene escritura, es decir, ese no puede aprovechar un crédito hipotecario, es 7 veces lo que hay disponible para escriturar, y es un desperdicio que esté en esa situación porque le falta algo, le falta que le aprueben la obra de arte, no sé, algo, faltan trámites. Ahí hay algo para trabajar que se viene discutiendo bastante en Córdoba, pero eso sigue frenado. Los créditos hipotecarios pasan de largo ahí porque no tienen la posibilidad de la escritura. Y de lo otro, el casi 90% restante, es consecuencia de 7 años de caída del mercado inmobiliario, donde se fue parando la construcción y ahora hay solo algunos proyectos en marcha. Ahí es donde, por iniciativa de los desarrollistas cordobeses, interés del Gobierno Nacional y el Banco Nación, empiezan a decir, che, pará, tenemos que hacer algo no solo para solucionar el problema de las escrituras, que es ese 7%, tenemos que hacer algo para financiar el resto. Ahí aparece, che, financiemos al desarrollista, financiemos al que compra boleto y después empalmemos con una hipoteca. Todo eso está en los papeles y no en la práctica, todavía no ha empezado a funcionar. Bueno, eso es un problema y muy marcado en Córdoba, porque cuando vos miras los números de créditos hipotecarios que el Banco Central no está abriendo, no está mostrando, no está publicando abierto por provincia, con lo cual vos ves todo el país, ves que están volando los créditos hipotecarios, o sea que se están comprando inmuebles. Ves que el 50% del stock actual y de los flujos está yendo a vivienda nueva, no está yendo a construcción, está yendo a comprar una vivienda de primera mano, justo lo que no hay disponible en Córdoba. Entonces, efectivamente, en Córdoba todavía no se está moviendo el sector de la construcción privada. Algo que habría que hacer es solucionar esto para que el financiamiento llegue al desarrollista, llegue al comprador de boleto y después que lo más rápido posible se consiga escritura para que se transforme en un crédito hipotecario. Pero efectivamente está en los papeles hoy. Ah, totalmente. No, sí, el 100% de nada es nada. Sí, sí, no, totalmente. Pero de todas maneras, es claro que hay un interés y un volumen potencial muy, muy grande. Pero sí, está partiendo de nada. Pero el potencial es muy grande. Uno sí podría pensar, bueno, está bien, todavía no puede saber nada porque es un 60% de casi nada. Pero si uno reflexiona sobre el hecho de que para la indexación destraba problemas, baja umbrales para entrar a los créditos hipotecarios, y al mismo tiempo, solo para llegar al nivel relativo de fines de los 90, no para llegar ni a Brasil ni a Chile, solo para llegar a lo que ya sabemos que podemos lograr porque lo logramos, es subir 10 veces los créditos hipotecarios, 20.000 millones de dólares puestos en la construcción, es un montón. Y eso podría darse. Pero hoy es construcción pública lo que estamos viendo, no privada. Y lo que empieza a trabar un poco, que los bancos se quedan sin funding, digamos, sin fondos para darse vuelta y prestarlo o colocar. No hay securitización de créditos hipotecarios todavía. Seguramente va a aparecer. No. Mira, te voy a comentar lo siguiente. No te digo que no. Lo que yo te comento lo siguiente. Eso es procrear. No, yo te comento simplemente. Es verdad.
Córdoba y vos no tenés abierto el número ese del Banco Central, pero ves las escrituras de hipotecas que publica el colegio de escribanos, pues dice, esto no está yendo para arriba, está ahí, dando vueltas. En Córdoba eso no está bueno. Lo que sí uno puede ver, y efectivamente es muy importante decir que el país, porque también cuando uno a nivel nacional, estamos viendo Ahí están los votos. En Córdoba ya le dimos el sí. No, simplemente es una dinámica que recién arranca. Estoy de acuerdo con vos. En Córdoba no se ve eso. Es muy desparejo. Y solamente en esa dinámica uno puede ver como signo positivo, por ejemplo, de todos los bancos cotizantes, Superville, de los que cotizan en bolsa nomás, ¿no? Superville, Banco Macro, Banco Francés, Banco Galicia. Sí, pero Patagonia no emitió. Me está faltando uno que emitió. Santander y Banco Hipotecario. Esos 6 bancos, entre emisión de acciones y emisión de obligaciones negociables, en lo que valen, se juntaron más de 3.000 millones de dólares. A largo plazo, hubo emisiones a 10 años. Empezó a rodar, es apenita, es incipiente, es un signo nomás. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, se levanta la sesión.